Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast que tenemos de Three Steps for Founders, que como veis aquí está ya con el segundo podcast que hacemos. Pero bueno, hoy tendremos una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, que además también es una persona que lo considero un profesional muy importante dentro del ecosistema emprendedor, por todo lo que ha conseguido y también por su experiencia internacional en emprender varios proyectos, sobre todo uno muy importante que es el de Union Abras, que ha conseguido mucha facturación y también mucha inversión, ¿vale? Por lo cual vamos a ver este punto de vista del emprendimiento visto desde el lado de la inversión, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a dar un aplauso a Kai Felín, por favor. Un aplauso. Kai, ¿cómo estás, compañero? ¿Bien? Todo bien. Aparte de ser un emprendedor en serio, porque yo creo que un emprendedor, una vez que has empezado, ¿no?, a emprender, nunca paras de emprender, ¿no? Siempre estás constantemente emprendiendo de todas las formas. Pero sí que es verdad que Kai tiene pues una experiencia en haber emprendido aquí, en Barcelona principalmente, y también te has ido a San Francisco, ¿no?, para poder hacer algunas cosas y demás. Pero bueno, Kai, explícanos un poco, sitúanos, quién eres, de dónde vienes. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, por haber venido. Yo soy Kai, empecé, bueno, como decías, ¿no? Yo creo que ahora le llamo emprender, pero bueno, a mí siempre me ha gustado hacer cosas en mi vida, ¿no? Siempre me ha gustado tirar adelante proyectos míos y intentar crear mi propio valor, digamos. Yo empecé de pequeño, aprendí a programar de pequeñito, porque mi padre era programador y empecé a programar videojuegos, empecé a estudiar informática, lo dejé, y ahí ya me empecé a embarcar en mis propios proyectos. Empecé con proyectos más relacionados con el espectáculo, con teatro y música. Estuve muchos años trabajando en el mundo de la música, haciendo giras internacionales con una agencia que monté. Luego hubo un momento que me empezó a llamar otra vez el gusanillo de la informática, digamos, que algo que nunca había dejado. Ahí monté una startup con un amigo mío polaco, pero que vivía aquí, que básicamente lo que hacíamos era una aplicación como de cashback, esto de que pagabas y te devolvíamos un porcentaje de lo que gastabas. Ahí digamos que aprendí todo el mundo de las startups, cómo funcionaba todo esto, inversiones, inversores y tal. Y luego de ahí, con todo este aprendizaje, llegué a ser CEO de esta empresa y ahí fue cuando ya dije a crear Union Abras. Por lo cual, tú no emprendiste de buenas a primeras, sino que ya directamente cogiste un aprendizaje, ¿no? Estar en diferentes sitios y al final, ¡pum!, lo materializaste en un proyecto en particular. Sí. Vale, ¿cómo fue el inicio de Union? Pues a ver, Union para mí fue... yo siempre he sido muy friki, digamos. Me gustaban mucho los videojuegos, me gustaba mucho la informática y yo, sobre todo, los de mi generación utilizábamos mucho los chats. No sé si llegasteis a entrar a Terra y IRC. Para mí IRC era el principal. Y ahí conocí a mucha gente que ahora han acabado siendo buenos amigos. Y era gente que en ese momento, digamos, era anónima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eran de diferentes puntos de España, sobre todo, pero gracias a estos chats donde compartíamos, digamos, unos intereses, pues nos fuimos conociendo, fue surgiendo una amistad y ya hasta donde llegamos ahora. Y un concepto que me parecía interesante era todo el tema de la identidad, ¿no? En ese momento no era Facebook que te forzaba a tener tu nombre real, sino que te inventabas tu nickname, y ese nickname era tu identidad y la llevabas a todas partes. Entonces, con la evolución del Internet, con la evolución de los videojuegos y del 3D, creo que volvió a surgir un poco esta oportunidad de poder crear una identidad virtual y dotarla de una serie de componentes detrás sin tener que exponerte tampoco, si no querías, con tu nombre real. Y a las comunidades 3D poder interactuar con otra gente. Y de ahí, digamos, de esta parte de identidad fue donde fue derivando a crear avatares para videojuegos, donde podías crear tu propio avatar como quisieras, como te sientas más cómodo. Hay gente que prefiere avatares que se parezcan a ellos, hay gente que no, hay gente que quiere un perro y hay gente que quiere lo que sea, un animal fantástico, o hay gente que quiere una persona hiperrealista, ¿no? Y entonces ahí nos empezamos a meter y con un amigo mío de toda la vida que habíamos vivido juntos y tal, fue cuando le dije, justo estaba acabando con lo de OneFire, con la aplicación esta del cashback,
la vendimos a un cliente que teníamos y tal, ya no era tan retador o tan interesante, trabajábamos para ellos y era más como el brazo de tecnología para ellos. Entonces dije, oye, pues mira, con todo esto que he aprendido, vamos a intentar hacer algo nosotros dos, y él se embarcó conmigo. Muy bien, con lo cual te sientas un día, ¿no? Con Jordi, Sí, ¿sí? correcto. Te sientas allá un día y dices, mira, vamos a empezar esto, ¿sí? Ujú. ¿Cómo visteis esta necesidad del mercado? Porque al final, ¿no? Empezasteis con intuición, entiendo, Sí. un punto de intuición. O sea, y empezamos también por una necesidad nuestra, de lo que decía, ¿no? De videojuegos. Yo jugaba mucho, ahora ya no tengo tiempo, pero jugaba mucho. Y toda esta parte de la identidad. Sí que es verdad que cuando empezamos, de hecho recuerdo un inversor de España que un día nos dijo, esto que hacéis es solo para frikis y no le va a gustar a nadie. Y de hecho yo acabé la reunión y me fui a llorar a una esquina. Y luego tuvimos la suerte de que todo esto del metaverso empezó a coger un poco más de hype, empezó a estar más en la boca de todo el mundo y tal, y ahí nosotros, como habíamos empezado justo 1 año y medio, 2 años antes, pues fue muy bien esta ola. Sí, es verdad que luego la ola pasó, pero bueno, cuando pasó la ola lo que quedó eran cosas un poco más consistentes, no tanto humo, y pudimos seguir. Con lo cual, al final, os ibais a una plataforma, ¿no? De avatares que creabais personalizados para, principalmente para B2C o también para B2B o para qué. Eso fue cambiando. Nosotros sí que los primeros test los hicimos B2C, luego nos centramos mucho en el B2B, en plataformas que utilizan nuestro sistema de avatares a través de un SDK, digamos, de un plugin, por decirlo de alguna forma, que implementaban en su motor. Y justo a fines del año pasado volvimos al B2C porque lo teníamos un poco como abandonado, pero cada vez teníamos más usuarios, más usuarios, más usuarios, y ahí fue cuando decidimos volver un poco al B2C. Por lo cual tenéis un modelo B2B y B2C, ¿no? Correcto. Que vais a Sí. yendo para el mercado. Sí. Que es lo que no les gustan los inversores, ¿no? Que o estás en uno o estás en el otro, pero sí que es verdad que digamos, la propia naturaleza o la propia corriente nos hizo esto. Vale, eso es hasta el punto en el que habéis llegado, ¿no? Que empezasteis con una idea, con una necesidad básica que tenéis vosotros y la llevasteis para el mercado y fuisteis creciendo poco a poco. ¿Cuánta gente habéis llegado a tener en el equipo? Muchos, 22, 25. 22 Bueno, personas. muchos. Bueno, 22, 25 personas, es un buen equipo. Entonces, cuando tú pasas de ser 2 a ser 22, 25, siempre aquí hablamos, ¿no? De muchas de vosotras que estáis como empezando a emprender, ¿sí? Pero pocas veces tenemos en cuenta la escalabilidad, ¿no? Cómo también ampliamos este equipo, cómo empezamos. ¿Cuál fue la primera persona que contrataste? ¿Y qué fue lo primero que contrataste en este campo? Nosotros, el primero que contratamos fue el CTO, porque yo hacía un poco la función de CEO y CTO por esta parte del conocimiento técnico que tenía, pero llegó un punto que también todo lo que llegábamos a hacer, mi nivel técnico no es tan bueno, y entonces sí que necesitábamos a alguien que se encargara de esto. Entonces trabajábamos con un desarrollador que nos estaba ayudando muchísimo y empezó a encajar más con nosotros, además también a nivel personal nos empezamos a ver más, a encontrarnos más, y entonces fue cuando le ofrecimos de entrar con nosotros, entrar como CTO, y ese fue el primer fichaje y creo uno de los mejores también. Vale, y ese parte de crecimiento entiendo que era, por una parte, el crecimiento, ¿no? De la plantilla, que iba también en base a la facturación que empezabais a tener. Y en cuanto a la inversión, Sí. ¿sí? Porque claro, hay dos maneras de crecer. Una es a partir de facturación, ¿no? Que te sirve para poder alimentar e ir ampliando el equipo. Y la otra es en base a que yo pido una inversión para que me pongan capital y así yo puedo empezar a emprender. Vosotros fuisteis por la segunda, ¿no? Que es la parte de la inversión. Sí. ¿Cómo planteasteis esta parte de la inversión? O sea, para hacer una pregunta sobre esto, sí que es verdad que las dinámicas del mercado de inversión o del mercado de las startups en general en ese momento eran un poco diferentes de ahora, ¿no? Vivimos un momento en el que el dinero quizá no tenía tanto valor o no se valoraba tanto la facturación de las empresas. ¿Por qué era 2021? Sí, 2020, 2021. Sí. Y yo creo que ahí, bueno, esto no, recibías inversión, los inversores apretaban mucho también para que creciera rápido, era como, ¿quién vas a contratar? Contrata ya. Entonces se veía muy bien el que el equipo creciera, ¿no? Creo
creo que esto fue un error y creo que se ha visto con el tiempo. Ahora la gente no es al revés, ¿no? Quiere un equipo muy lean, un equipo muy pequeño, que vayas muy optimizado realmente los recursos que tienes, y yo creo que lo correcto es hacerlo en base a la facturación y en base a la necesidad realmente. Además creo que estamos en un momento que gracias a todas las herramientas que existen tecnológicas de inteligencia artificial, con equipos muy pequeños puedes llegar a escalar muchísimo sin tener una necesidad real de tener a gente. De hecho, Henry Shire, que es una persona que es de San Francisco, que luego hablaremos de ello, siempre dice, ¿no?, que hay como varias maneras de crecer. Una es la del bootstrapping, ¿no? O sea, yo voy creciendo en función de la facturación y me voy autofinanciando. Luego está la del bootscaling, ¿no?, donde yo tengo una facturación y llega a un punto donde vendo la empresa, ¿no?, para otro, que es un poco lo que tú hiciste antes con la otra empresa. Quizás ir creciendo y al final, como la vendéis y ya está. Luego está el venture capital, ¿no?, que es este modelo. Pero dicen que hoy en día con la inteligencia artificial hay una nueva ola que dicen que es el seed funding, ¿no? Que lo que dicen es, oye, no necesito tanto capital para crecer, porque antes mucha de la inversión que tuviste que pedir era para fichar a personas, básicamente. Y hoy en día, con el vibe coding o con la inteligencia artificial, puedes hacer muchas cosas, ¿no?, que no te permiten. Sí, con una financiación early que además es más pequeña y te compromete menos y te liga menos de manos. También es verdad que los inversores que suelen entrar en estas fases te dejan un poco más manos libres, digamos, en ese sentido. Entonces con esa financiación puedes tirar bastante tiempo y luego ya la siguiente financiación la buscas cuando realmente estás teniendo la facturación. Por lo cual cada vez más se estila más este concepto de el solopreneur, ¿no? De esa persona que está ella sola y con muchos, voy a decir, como gadgets tecnológicos, ¿no? Mucho más dinero, y empiezas como a escalar en ese sentido. Sí. O sea, yo estoy muy contento con el equipo que hemos tenido y creo que todas las personas que hemos tenido han sido muy buenas y han aportado mucho. Sí que sería empezar un proyecto nuevo, sí que me gustaría mantener un equipo muy pequeño. Esto también ya no es solo a nivel económico, también creo que es a nivel personal, pero yo me siento mucho más cómodo cuando no hay tantos procesos en una empresa, ¿no? A mí el salto de cuando... Es verdad que después de ser 20 y pico volvimos a reducir y nos quedamos en algo más estable, pero a mí el cambio de juntarnos cada día y decir qué íbamos a hacer la semana, todos los 3 o 5 que estábamos, a montar un proceso sí, de ejecución de tareas y tal, es lo que más me ha gustado. Y si un día, o sea, yo no sé si conocéis Jira, la herramienta Jira. Pues para mí el momento en que trae Jira, cae y se va. Este es mi approach para las próximas empresas que monte. Porque ahí es cuando ya empiezan a haber procesos, cuando ya empiezas a gestionar mucha más gente y cuando quizá ya no es tan, no sé cómo decirlo, pero tan Relevante tu sí, no, y tan pasional y tan fácil de transmitir la cultura y la gente se siente tan parte de la empresa, ¿no? Y a mí las partes donde me sentimos cómodas. Y además también es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un equipo ahora de 8 o 10 personas, más todo el universo de formadores, y el año que viene seremos 15, 20 aproximadamente. Y claro, mi miedo es esto también, ¿sabes? Es decir, bueno, es que yo sé que mi equipo de hoy en día es brutal, es el mejor que puedo tener, pero si lo escalo un poquito más, ya quizás, ¿no? Porque también la impronta del emprendedor es muy significativa en mi equipo, ¿no? Y también la gente, aquí tenemos por ejemplo a Alberto, a Sebastián, ¿no? Gente que desde muy al principio, Monse, que están ahí y saben un poco toda la trayectoria, toda la cultura y están allá, ¿no? Claro, cuando tú lo escalas y de repente viene una persona que viene nueva y dice, aquí, ¿qué ha pasado? Claro, tienes que fichar bien ese tipo de perfil para que te conecte muy bien contigo. Yo creo que también creo que sí. Depende mucho de cómo es cada uno, ¿no? Pero a mí la parte de gestionar personas no es la que más me apasiona para montar. La que más me apasionaba para montar Unión Avatar, ser el producto. Y a medida que fuimos pasando el tiempo, inversiones, etcétera, cada vez me sentía un poco más desconectado. Entonces lo que me gusta es tener esa proximidad con el producto. Y luego yo, independientemente, creo que es muy, muy importante los hirings que haces, ¿no? Yo sé, hay quien puede decir, oye, mira, necesitamos un CTO porque yo no tengo conocimiento técnico. Habrá gente que lo que necesita es un CFO porque no se le da bien las finanzas.
Me pareció muy interesante, me leí un libro hace poco, el fundador de Coinbase, de un exchange bastante conocido. Creo que el primer hiring bueno, después de los fundadores que tuvieron, era una persona de recursos humanos. Y así, esta persona desde el principio entendió la cultura y era quien luego contrataba gente y les fue muy bien, porque ellos quizá no eran los mejores a la hora de contratar y en cambio tener una persona desde el principio en el equipo que era capaz de contratar a gente que estuviera acorde. Entonces al final también depende mucho de cada persona dónde te sientes más cómodo y poder hacerlo. Claro, es que depende mucho del perfil del emprendedor. Correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy para afuera, muy de ventas, ¿no? Muy de coordinar y muy de personas también. Pero tengo a alguien que es Sebastián, que cubre las espaldas, y Alberto también, que me cubre las espaldas, y eso me permite crear una base sólida para ir escalando, ¿no? En tu caso era al revés, ¿no? O sea, quizás, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, y esto, ¿no? Al final siempre tienes que rodearte de talento que admires y que creas que puedes aprender de ello. Creo que esto es muy importante a la hora de contratar a gente. Y yo sí, creo que una de las cosas de las que sí que estoy muy orgulloso en Unión Avatas es que creo que las contrataciones que hemos hecho siempre han sido muy buenas y estoy muy contento de la gente que tenemos. Muy bien. Entonces, un tema que me gustaría tratar contigo, que quizás no se habla tanto, es cómo planteas toda la parte de ronda de inversión, cómo empieza todo este proceso, cómo hay la primera reunión, ¿no? Que alguien te dice, "Hey, yo voy a poner este capital", ¿cómo es? ¿Sí? Entonces, bueno, si puedes ir explicando esta historia. Sí, a ver, claro, o sea, primero cuando hay como diferentes fases, ¿no? De inversión. Quizá las primeras es cuando vas a buscar más business angels, ¿no? O sea, más personas que a título personal apuestan por la empresa o apuestan por el equipo. Creo que quizá estas son más fáciles de gestionar porque al final es muy de uno a uno, de tú a tú, con una persona y tal, y al final es convencerle del proyecto o que crean el proyecto, ¿no? Luego se habla ya más de fondos de inversión. Bueno, ahí sí que tienes que estar un poco más preparado, ¿no? Preparar el famoso deck de inversión, tener un buen business plan que les puedas enseñar, todo ese data room que se llama, ¿no? De toda la información que luego te pueden ir pidiendo los inversores. Y luego depende mucho. Normalmente vas a una reunión, puedes explicar todo el proyecto, qué es lo que quieres hacer, sobre todo cómo vas a utilizar ese dinero, cómo envisionas el proyecto en futuro. Y yo la primera reunión que hice yo, no con Walkavich, sino yo solo, bueno, estaba súper nervioso, salí, o sea, mojadísimo del sur, o sea, nunca había sudado tanto en mi vida. Pensé que me habían engañado y habían puesto la calefacción más alta o algo del calor que pasé, de lo nervioso que estaba. Luego sí que es verdad que poco a poco te vas sintiendo más cómodo y al final son conversaciones y todos es gente normal y corriente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante el proceso de preparación, es importante aprenderte bien el pitch, ¿no? El discurso y tal, aprendértelo muy bien, hasta tal punto de que al final no es que siempre repites el mismo, sino que como te lo sabes tanto, puedes variarlo y puedes irlo adaptando dependiendo del inversión que estás, ¿no? Esto, hay una chica es profesora de la universidad que se llama Catherine D'Amico, que trata todo el tema psicológico en toda esta parte del pitch y de cómo explicas tu proyecto y tal, y creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final es importante tener tu discurso, pero luego saber entender a quién tienes delante y a partir de ahí pues poder adaptarlo a la persona que tienes delante, porque hay algunos que creen mucho en lo que se les explica y otros que siempre son muy cautelosos, hay otros que les gusta mucho la parte técnica y otros que tal. Entonces es muy importante, perdón, entender quién tienes delante para ver cómo se. Bueno, es en función del tipo de personalidad que tienes, ¿no? O sea, si son más de negocios, son más, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue el primer ticket que te pusieron? ¿O el primero? El primer ticket de cualquier inversión, o sea, en Business Angels, Sí. fueron dos amigos míos de toda la vida. Vale. Que claro, estos metieron dinero sin saber algo. O sea, fue un poco como, sí, yo te doy el dinero, haz lo que quieras. Porque también es verdad que no eran muy técnicos y no entendían mucho. Te he dicho, uno de ellos no tiene ni ordenador. Y era como, bueno, yo confío en ti, te conozco desde hace muchos años, ves a por ello. Y o sea, el primer dinero que metimos fueron John y yo y estos dos socios. Luego ya más un poco en serio, creo que tú también lo conoces, a Carlos. Fue uno de nuestros primeros inversores y luego así como empresa, digamos, o como fondo, FI Group fue el primero que confió en nosotros
y fue el primer ticket ya un poco más grande de 150.000. Esa fue la primera ronda que hiciste y bueno, la segunda. Esa fue, sí, bueno, la primera, sí, la primera que no era de Business Angels. Y luego pasó un tiempo, ¿sí? ¿Cuándo pasaste que buscasteis la siguiente ronda? Yo creo que la ronda con FI Group, si no me equivoco, fue 2000. Yo creo que fue finales de 2020 o finales de 2021. No, finales de 2021 debió ser. Y luego al cabo de un año y medio, ya fue cuando hicimos la otra ronda, que fue de 1 millón. Vale. Ahí buscasteis 1 millón y ahí, claro, tu planteamiento cambia. Ya no es contacto, sino que ya es otra cosa. ¿Cómo vas a buscar este millón? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer mucho research de quiénes son los inversores que te interesan. Es muy importante que trabajen, que entiendan la vertical en la que estás trabajando. Una cosa que he aprendido es que al final no pasa nada al principio porque al final te sirve para aprender, pero tampoco vale la pena ya explicarle a inversores que no tienen nada que ver con el mercado en el que estás a intentar que inviertan porque no lo van a hacer, ¿no? Entonces sí que está bien hacer un buen research de a qué fondos vas a conocer, entender muy bien el tipo de ticket que invierten, pues todo lo pones en la web, pero bueno, hay otras formas, ¿no? Entender con quién vas a hablar. Para mí cosas importantes, claro, en el mundo del emprendimiento, algo que en la vida real está mal visto, pero en el mundo del emprendimiento está bien visto, es todo el tema del stalkear con quién vas a hablar, ¿no? O sea, si sabes con quién vas a hablar y qué le gusta y tal, no sé qué, son formas de luego poder crear esas conexiones. Entonces, si sabes que va no sé, a jugar a pádel, a tal campo y apareces ahí y vas a jugar el partido con él y dices, oye, mira, vengo porque te quiero visitar mi idea y tal, en el mundo del emprendimiento esto no está mal visto, otra idea. Está lo que Pero en el mundo del emprendimiento no está mal visto. Creo que eso es un punto importante, entender muy bien con quién vas a hablar, entender el tipo de ticket para que no le digas, oye, necesito tanto, y te digan, bueno, es que yo meto 100, no meto 500, entonces esto creo que es importante. Luego también otra buena estrategia son las warm intros, ¿no? Las intros que te puede hacer alguien que conoce ese fondo, ya sea alguien que tengas en común o empresas del portfolio, ¿no? Está muy bien. Los emprendedores al final siempre nos queremos ayudarnos a otros, entonces es muy fácil decir, oye, pues mira, este fondo está invertido en estas empresas que se parecen un poco a lo que hago yo para ellos. Hablas con ellos, generas una relación y a partir de ahí le dices, oye, ¿me puedes hacer la intro? Siempre es mucho más fácil que a través de una warm intro te haga la llamada que no, porque es un mail en frío, ¿no? Muchísimo más fácil, siempre. O sea, yo creo que en este tema es muy importante también toda la parte de networking y de gente que puedes conocer. Y también hacerlo con público y privado, ¿no? Porque creo sí. la realidad invirtió. Sí, tenemos del ICF, del Instituto Català de Finanzas, de Acció. Con Acció siempre la hemos tratado súper bien. Y luego fondos europeos también. Sí. Yo creo que es una buena combinación el dinero, o sea, la combinación de dinero público y privada. También siempre tienes que pensar en la estrategia. O sea, nosotros sí es verdad que siempre hemos estado en España y tal, pero bueno, con lo que comentábamos antes, si te quieres ir a Estados Unidos, por ejemplo, si tienes fondos públicos europeos o españoles tal, se complica un poco las cosas. Hay algunos que son más permisivos, algunos que no, algunos que lo puedes hablar y hay gente que está muy abierta, pero por ejemplo sí que con fondos europeos en el pasado ha habido problemas y creo que son un poco más restrictivos de que si te vas de Europa y te vas a Estados Unidos tengas que devolver algún préstamo. En España no lo sé y en Cataluña tampoco, pero en Europa sí. Vale, y entonces una pregunta. Tú organizas todo este portafolio, ¿sí? Inversión, pero luego tu actividad, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicabas al día a esto? ¿Todo tu foco? Muchísimo. O sea, yo creo que hay un periodo de fundraising que es que decidas, 3 meses. En España te diría 3 o 6 meses, porque va muy lento, no es como en otros países. En ese momento sí que creo que es full focus en esto. También es importante porque significa que no estás en el día a día de la compañía, o estás mucho menos en el día a día de la compañía. Pero también para mí es muy difícil que, o sea, no puedes estar sin hacer nada de golpe el día 1 de semestre, empezar y esperar cerrar en 3 meses, porque lo veo muy complicado. Yo creo que hay que ir manteniendo esta relación y tal, ir hablando con los inversores, irlos conociendo, quizá vas haciendo catch up una vez al mes, y oye, que de aquí 6 meses abriremos la ronda, oye, de aquí 5 meses abriremos la ronda, vas mandando actualizaciones de KPIs importantes, de métricas importantes que crees que les puede interesar, y vas como
calentándolo todo para que el día que toque, pues ya decir, oye, sí, ganar la ronda y no digan, ¿quieres este? Entonces creo que ese proceso no es tan laborioso porque al final es ir manteniendo contacto y luego ya cuando empiezas, pues sí que es full focus. Y luego, claro, tú mirabas atrás y tenías una empresa. Entonces, ¿qué pasaba cuando mirabas atrás? Porque tenías la empresa y ahí no estabas prácticamente en el día a día, sí que estabas, En pero esos días, ¿no? ¿Y cómo te afectó eso? Lo digo porque yo, por ejemplo, yo hice lo mismo, he tenido una baja por paternidad y luego he ido para atrás y la empresa también lo siente esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sintió tu empresa eso? Yo creo que lo bueno, volvemos a lo de antes, si tienes un buen equipo, yo estaba muy tranquilo en ese sentido, ¿no? Creo que los que se quedaban en casa, por decirlo de alguna forma, la cuidaban muy bien, entonces nunca he sentido decir, oh, se ha ido por un camino que no quería o algo así, para nada. O sea, insisto mucho en que estoy muy contento con la gente con la que hemos trabajado. Sí que a nivel personal, pues no es tan divertido, ¿no? No es algo que me desagrade la parte de funding, la parte de fundraising, todo esto, para nada. Pero al final no monto una empresa para eso. No monto una empresa para buscar capital, monto una empresa porque me gustaba el producto, ¿no? Entonces sí que es más personal de decir, oye, pues me gustaría poder estar más tiempo, pero bueno, es lo que hay que hacer y lo haces y cuanto más rápido lo saques, pues mejor. Hablemos de San Francisco. Tú estuviste en San Francisco una temporada. No, he estado varias veces, Varias. un mes cada vez. Ok. 4 o 5. ¿Qué diferencia hay entre San Francisco y Barcelona? Muchísimo. Yo creo que sí que es, sí, si el modelo que vas a seguir es de startup venture capital, vale mucho la pena estar en San Francisco. O sea, lo que en España vas a tardar 3 meses, ahí puedes tardar mucho menos. Los fondos aquí, es verdad que está cambiando, pero no tienen tanto dinamismo, tienen un comité de inversión una vez a la semana, donde se deciden las cosas, tal. Los fondos americanos y algunos europeos, digamos que lo hacen a daily basis, pues lo hacen a diario, ¿no? Entonces cada día van decidiendo quién invierten, quién no. Es muy fácil que tengan respuesta tanto sí, bueno, no significa que sea un sí, pero si es sí o no te lo dicen muy rápido. El capital que hay para invertir, la última vez que fui, había una charla de un inversor, o sea, el capital que hay en San Francisco, o sea, doble o el triple que el de Nueva York, pero es que era el de Nueva York era el doble o el triple que el de un país como España, ¿no? Entonces en San Francisco hay muchísimo capital para invertir. El fracaso no está tan mal visto, con lo cual puedes avanzar mucho más rápido. Vas mucho más al core de los equipos también a la hora de vender, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar con alguien de una gran tecnológica en España que lo tienes que ir escalando hasta que toma la decisión en Estados Unidos que ir de ahí, picar a la puerta y tener directamente en Estados Unidos, ¿no? Al final ahí tienes, yo siempre, una cosa que me hace gracia de San Francisco es como si vivieras dentro de tu ordenador, ¿no? En el sentido de que vas a tomar un café en LinkedIn, luego te vas a Slack, luego vas a no sé qué, a una charla en Instagram, sí, exacto. Y luego todo el mundo sabe lo que es una startup, vas en Uber y el del Uber está montando una startup, los bares tienen nombres de startup, no hay nadie que no sepa lo que es una startup, ¿no? Aquí dices startup y la gente te mira raro. Es mucho más fácil contactar con la gente, o sea, la gente está muy dispuesta a contactar. Quizá no es el sitio donde vas a hacer los amigos de toda la vida, a los que vas a llamar el día que rompas con tu pareja, pero sí que para lo que es construir un negocio, sí, ¿no? Y también me acuerdo una vez está muy bien visto, por ejemplo, en un evento de networking, ¿no? Aquí estaríamos tú y yo hablando, viene alguien, se pone aquí al lado, y vamos a decir, ¿qué quieres? ¿No? Digo, vamos a mirar hacia el otro lado. Ahí en San Francisco, sobre todo, se te pone, vas a hablar y, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Kai, ¿qué haces? ¿No? La siguiente pregunta siempre es, ¿qué haces? Entonces ya empiezas a hablar de la empresa y tal. Luego también es un poco frío, pero esto, ¿no? Estás hablando con alguien, oye, pues yo hago un escáner de no sé qué para la gente embarazada de tal. Bueno, yo hago avatares. No tenemos nada que aportar. No, adiós. Pues creo que es mucho más dinámico a la hora de hacer negocio en este sentido. Y si realmente quieres montar una startup, pues estás a 2 conexiones de todo el mundo tiene ganas de ayudar. No sé, cosas como, por ejemplo, a mí, cosas que también más aprendiendo que son técnicas de IE, pero el Uber está el Uber Share, ¿no? El de que compartes Uber. Claro, si tú vas a un evento de networking,
coges un Ubershare, lo más probable es que te encuentres a alguien que está yendo a ese evento de networking y sea un emprendedor o un inversor. Entonces, es mucho mejor ir con Ubershare, ya no por el dinero, sino porque seguramente haces networking en Uber, ¿no? Entonces, toda esta parte, a mí me gustaba mucho ir en moto y me alquilé una moto para irme por San Francisco y tal, no sé qué, y fui a un bar de moteros, también conocí a un tío que, no, yo hago barbacoas con los de Sepoya, el Fondo Capital Críos, que son mis vecinos, y hago barbacoas con ellos, te los presento, tal, no sé qué, en un sitio random de moteros, ¿no? Al final, todo el mundo está Sí, sí. Yo estuve viviendo ahí una época y la anécdotas de estas 1000 Sí, sí. fue en el 2017, pero claro, muchísimas. Y una de las cosas que me acuerdo es que al final había muchísimos eventos cada día, ¿te acuerdas? Es como que tú puedes estar de evento en evento. De hecho, me acuerdo que pasé una semana sin comprarme la cena porque iba a eventos y habían pizzas y demás siempre y era como, vamos a decir, ¿no? Pero es increíble, que puedes estar allá sin cenar, ¿no? Pero también el acceso, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, fuimos a ver a Anna Schlegel, que es ahora, bueno, que dicen que es la mujer más, bueno, era la mujer más poderosa del mundo, y es catalana, es de Olot, porque estaba en NetApp, que era como la VP, ¿no? de todo. Y me acuerdo que nos acogió ahí con la empresa, nos puso un catering y tal, y tan solo nos explicó lo que hacían, ya está, ¿no? O el acceso a ir a Netflix, por ejemplo, tal, ¿no? Me acuerdo que estábamos en un evento y de repente vamos al VP de Asana, que es una para gestionar los proyectos y tal, y de repente nos dijo, ah, sí, sí, pues veniros aquí la semana que viene, tal día, no sé qué. Y fuimos a comer con el equipo de Asana, no sé, cuando estaba empezando, ¿no? Y wow, o sea, como... Y además con rangos altos también decisivos, mucho más accesibles. Claro, claro, pues sí. Y la parte de networking que hay ahí es brutal. Yo tengo alguna anécdota de compañeros que han conseguido inversión, pero pues yo, inversión de, bueno, te dejo un cheque y me voy a otra reunión, ¿no? O sea, cosas así que es como muy loco. Una pregunta, ¿tú, San Francisco, vivirías ahí? Sin duda. O sea, a mí la ciudad que me gusta más de Estados Unidos para vivir es Los Ángeles, es quizá la que se parece más a España, ¿no? Pero si voy a una empresa, San Francisco, o sea, de todo el mundo, es el sitio. Sí, insisto, si vas a bootstrapear y tal, pues quizá no, pero si tú quieres montar una empresa que escale rápido, encontrar el mejor talento, encontrar capital rápido, estás dispuesto a todos los sacrificios que esto implica, pero bueno, los que somos así, ya nos sacrificamos aquí, ahí el resultado, el output que tienes por el mismo sacrificio, creo que es mucho mayor, ¿no? Yo siempre digo, no es que sea más fácil, será igual de difícil, pero el resultado que consigues tiene mucho más valor, ¿no? Tienes los mejores fondos de inversión, las mejores aceleradoras, las mejores empresas tecnológicas. Entonces, si el modelo que yo sé en cuanto a empresas es ese, no lo dudaría. A nivel fiscal, a nivel regulatorio, y eso ya Estados Unidos en general es mucho mejor que en España. Sí, sí. Yo creo que cuando vas a Silicon Valley, que está como más lejos, ¿no? De San Francisco, yo creo que había como una cafetería ahí, delante de, hay como una calle, ¿no? Que hay como, tenemos todos los fondos de inversión que están allá. Y yo creo que había como una cafetería que, decía, aquí se han adaptado. Sí, tú también estuve. ¿A que sí? Como de madera. Ahí, sí. Sí, yo fui un poco por el rollo este fetichista, sí, aquí se han levantado mucho dinero y tal. Sí, estaba muy cerca de Google, creo que es. Sí, está mal. Sí. Pero bueno, muy bien. Entonces, cuando tú vuelves aquí a Barcelona y vas a la realidad del ecosistema, ¿cómo está el ecosistema catalán? ¿Tú ves que es un ecosistema que va para arriba, que va para abajo? Yo creo que va bien para arriba. Creo que la parte emprendedora va más rápida que la parte de venture capital, quizá, ¿no? O sea, creo que hay empresas buenísimas ahora que están saliendo de robótica y inteligencia artificial. Si miras algunas de las empresas más top para mí del momento, que no estamos hablando de OpenAI, pero con más futuro, hay muchísimas que salen de Cataluña o de Barcelona o de España. Pero realmente es sorprendente el talento que está saliendo desde aquí. Creo que esto poco a poco puede ir cambiando. Yo nunca creo, muy posible que Barcelona sustituya a San Francisco.
lo veo muy difícil. Pero sí que es verdad que al final Barcelona tiene ciertas ventajas, tanto pues, a nivel económico no es tan caro, la calidad de vida es muy buena, mucho mejor. San Francisco no me jubilaría, digamos, ¿no? Pero... Talento también, ¿no? Sí. Hay muchas universidades. Exacto. Entonces creo que cada vez se va trayendo más talento y va saliendo mejor gente. A nivel de fondos yo creo que también están dando un salto. Sí que es verdad que no hay pues, no esta velocidad como te puedes encontrar en otros sitios. Pero bueno, yo creo que está mejorando. Yo al menos en estos 5 o 6 años ya lo he visto. No te lo sé comparar con antes porque no estaba tan metido. Pero sí que creo que está cambiando y que está evolucionando muy rápido. Y si acaba de cambiar ya no solo en España, sino a nivel europeo ciertas regulaciones para las startups y tal, yo creo que puede mejorar. Muy bien, vamos ahora en cuanto a proyecto de emprendimiento. Después de haber emprendido, ¿no? Todo este viaje que has tenido, ¿cuáles son los principales aprendizajes que tienes ahora, ¿no? O sea, tú tiras para atrás, miras ahora y dices, vale, ¿qué aprendizajes tengo de todo lo que hemos vivido? Yo creo que 3 que para mí son bastante claves son... uno, mantener el equipo tan bien como puedas, o sea, tan pequeño como puedas, el máximo tiempo. O sea, creo que es mucho mejor estar 3 desbordados que 7 quizás en tanto intensidad, si lo trabajo. Creo que para mí esto es otra vez es muy personal, pero para mí es un aprendizaje. Luego montar algo que facture desde el día uno. O sea, creo que esto es hiper mega básico. También es verdad que he cambiado, ¿no? Y incluso con un inversor de aquí de Barcelona, me acuerdo que le fui a ver hace años, es un amigo, le fui a ver hace años y me dijo, no, le dije, bueno, estamos facturando tanto, pero no tenemos tantos usuarios y tal. Me dijo, no, a mí lo que factures me da igual, avísame cuando tengas muchísimos usuarios. Y luego al cabo de 1 año o de 2 años, que fue cuando pasó también todo este invierno del Venture Capital que volvió y tal, quedé con él y teníamos muchísimos usuarios, muchísimos registros diarios. Le dije, ¿qué quieres saber? ¿Cuántos registros tengo o cuánto facturo? Me dice, no, me da igual cuántos registros tengo. Entonces creo que esto también ha sido como un autoengaño que nos hemos hecho todo el sistema del emprendimiento y ¿no? Ha habido eso, de crecimiento, lo que hablábamos antes, ¿no? Las grandes tecnologías también, Google contratar por contratar y las que no saben lo que hace dentro de Google, ¿no? Pero creo que es muy importante que estés facturando desde el día 1. Y si consigues facturar desde el día 1, concéntrate mucho en entender ese cliente y cómo puedes replicarlo por 100, por 1000, ¿no? Y eso que dicen de montar algo que no sea escalable desde el principio, creo que es muy interesante. Al final, monta algo que te dé dinero. Luego, cuando ya estés generando, ya pensarás cómo lo puedes escalar. Pero a veces los emprendedores nos perdemos mucho tiempo en decir, no, pero ¿y qué pasa cuando tengamos 1.000.000 de usuarios? Es que dicen, no los tienes nunca, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo cuando montábamos cosas al principio, era como, esto sí, para 100 o 200 va a servir, pero claro, si ya se nos conectaran 100.000 de golpe, y nunca jamás nos han conectado 100.000 de golpe. Entonces, creo que preocúpate de las cosas a medida que vayan viniendo y concéntrate en montar algo que facture desde el día 1. Y luego, en el momento de mercado que estamos de la inteligencia artificial y tal, es muy importante lanzar las cosas muy rápidas, ¿no? El otro día me leía, no sé si conocéis, hay uno de los primeros inversores de Level Labs, que es una persona que trabaja en Level Labs, que se llama Carla Reina, decía que una de las cosas que ve muy necesaria es que con el nivel de tecnología que tenemos es lanzar algo prácticamente semanalmente, ¿no? Y si no te quedas atrás. Y creo que eso es muy importante porque ya no es difícil como antes montar soluciones tecnológicas, montar software. Entonces lo que hay que hacer es lanzarlo muy rápido al mercado y monetizarlo lo más rápido posible. Entonces serían estas 3. Go to market muy rápido, monetizar desde el día 1 y un equipo libre. De hecho, se ve, ¿no? Porque, bueno, justamente aquí aprendemos rápido a hacer todo con inteligencia artificial, ¿no? Desde la landing hasta todo, ¿no? Y a veces el debate es este, ¿no? Oye, no, es que tengo que tenerlo todo bien hecho, ¿no? Y claro, ¿qué es tenerlo bien hecho? ¿Sabes? Bien hecho. Por mucho tiempo que le dedique, o sea, por más tiempo, no tiene por qué estar bien hecho. Sino que muchas veces es simplemente... Lo que dicen, ¿no? Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Yo creo que esto es importante. Y luego sí que es verdad que muchas cosas ponía, sobre todo el tema de vibe coding. Yo tengo muy buenos amigos que son programadores, ¿no? Siempre se ríen mucho de cuando yo les digo cosas de open coding y tal.
y bueno, hacemos mucha broma con esto. Pero claro, el otro día leí un artículo de un señor que decía, claro, es que tú puedes bytecodear una aplicación, lanzarla y luego tienes muchos usuarios, entonces tienes que parar y gastarte 200.000 euros en crearla. Y es como, sí, bueno, la alternativa es gastarte 200.000 euros en crearla sin saber si tienes usuarios. Siempre. Me sigue pareciendo mejor la idea de montar algo que se aguante con... 100%. Esto a nivel de páginas web también se ve muy claro, ¿no? O sea, es como, bueno, primero, haz una landing muy sencilla por Logopod, ¿no? Que sea muy sencillita de hacer y cuando ya lo tengas bien hecho, ya coges y ya empiezas realmente a escalar, ¿no? O sea, al final si lo piensas, ¿cuántas...? Vale, aquí voy a decir algo que es un poco contradictorio porque yo siempre he defendido mucho que visualmente el producto no hace falta que esté acabado para que la gente lo use. Es un poco mentira y me di cuenta tal, y mucha gente en mi equipo me lo dijo, de que no le estaba prestando la atención suficiente a toda la parte visual. Y era como, bueno, si alguien lo quiere usar y le sirve, le daría igual si el botón es verde o azul. Creo que no, que es importante también. También es verdad que yo no uso ninguna aplicación porque me guste como es visualmente, sino porque lo que hace es útil, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí. Entonces sí que si está mínimamente bien, pues de bien. Muy bien. Oye, pues un aplauso para Kai, ¿no?